Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Ayelaine. Muchas gracias por acompañarnos en este foro de tendencias. Mi ponencia de hoy día es sobre la evolución del denim con las emociones y necesidades del consumidor, que de hecho va a abarcar mucho los aspectos de cómo las tendencias han ido cambiando. Si bien es cierto, toda la presentación va a estar girando en torno a lo que es el material del denim como tal, muchos de estos conceptos son aplicados igual en otros materiales y también de manera mucho más general con la parte de las tendencias, ¿no? Lo que he tratado de plasmar en esta presentación es cómo influyen las emociones y los cambios que hemos vivido en los últimos 2 años del consumidor con las tendencias que se están viendo hoy en día en pasarelas, ¿no? ¿Cómo han surgido estos cambios? ¿Cuáles son las innovaciones que se están presentando en el tema de fibras, de tejidos? Y realmente hacia dónde se está direccionando el tema de tendencias en cuanto a diseños. Al finalizar la presentación, igual si tienen alguna pregunta, por favor la van colocando en el chat y yo con mucho gusto se los respondo al finalizar. Bien, entonces, primero, si es que ustedes han trabajado con denim alguna vez o de repente nunca, deben de saber que el denim es uno de los tejidos más populares y muy duraderos del mundo. De hecho, su historia es bastante interesante, tiene muchos años de historia y es un tejido que se ha sabido adaptar a las diferentes décadas, a los diferentes estilos, a los diferentes hechos macro, ¿no? Cuando uno habla de macro tendencias, no es solamente el tema de color o siluetas que se expongan, sino es también conocer y explorar cuáles son estos factores emocionales, sociales y climáticos que están influyendo en cierto momento en las personas, en ciertas regiones, porque también hay tendencias que rigen solamente para algunas regiones o países, pero que de alguna otra forma pues nos impulsan a usar y a las marcas, diseñadores, y por ejemplo en mi caso que yo trabajo en una textilera, a producir ciertos tejidos. El denim tiene muchos años de historia y desde sus orígenes, que fue inicialmente como un tejido empleado para hacer telas de carpa y luego posteriormente usado como prendas de trabajo, ¿no? Los trabajadores lo usaban, se ha ido reivindicando y se ha ido evolucionando y cambiando en cada una de las situaciones de la moda. Yo acá he colocado un mini resumen. Realmente cuando estaba haciendo esta investigación habían como muchas fechas interesantes para explorar qué cambios habían dado, no solamente en el tema de estilo, sino como les dije también en el tema de materiales. Pero sin embargo yo acá me quise enfocar como que en las décadas más resaltantes que ha vivido el denim, los cambios. Y pues vamos a chequear un poco lo que pasó en el 2020, ¿no? El cambio entre el 2010 y el 2020, que digamos, ya no solamente va por un tema de estilo, sino que también empieza a ir por un tema de producto. En el 2010 ya empieza a tocarse con mayor fuerza el concepto de sostenibilidad en denim. Si bien es cierto en Perú, sobre todo en el material de denim, todavía no había como mucha cultura o no había mucho conocimiento, a nivel mundial ya se hablaba sobre qué cambios debía de dar. Esto es algo que se ha ido trabajando en los últimos años, antes de pandemia, de manera muy pausada. Yo sé que muchas veces nosotros hemos escuchado a lo largo de estos últimos años que la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo, y salen cifras y salen datos para demostrar esta idea. Y si bien es cierto, la industria de la moda es la más contaminante, también estamos generando cambios, ¿no? Hay cambios que se pueden hacer de manera mucho más macro y cambios que se tienen que dar paulatinamente porque requerimos de otras alternativas o de otros proveedores que también tienen que generar el cambio. Eso es lo que sucede con el tema del denim. Dentro de lo que es la moda, producir denim es una de las más impactantes con el medio ambiente. Se requieren muchos litros de agua, se requiere mucho químico solamente para producir un tejido. Entonces, desde el 2010 que ya empieza a tocarse temas de sostenibilidad con el factor de denim, empezamos a buscar cuáles pueden ser esos cambios y empezamos a cada uno gestionar dentro de nuestra parte cuáles pueden ser. Es decir, yo desde mi parte de textilera, chequear cómo puedo producir más sosteniblemente, la parte de químicos de igual manera y por consiguiente también la parte del consumidor. Estos cambios se han ido dando, como les comenté, paulatinamente, ya que no se puede hacer de la noche a la mañana estos giros. Y más adelante les voy a ir mostrando un poco más sobre esto. Sin embargo, en el 2020 surgen dos cambios interesantes en el denim. Uno es a modo de estilo, ya que durante el confinamiento, durante la pandemia que lo vivimos a nivel mundial, muchas personas optaron por un estilo mucho más relajado, mucho más cómodo, y el denim no fue ajeno a este, ¿no? Vimos mucha
influencia de prendas bastante holgadas, los tejidos ya no se usaban tan stretch, sino optaban por usar rígidos o hasta comforts, y todo iba por un tema muy, muy relajado, pero que al mismo tiempo se empezaba a acompañar por un factor de sostenibilidad, por un factor de upcycling que también cogió mucho mayor protagonismo, y por procesos en la parte de lavandería como el láser y el ozono, los cuales pues te permitían seguir con la cadena de producción sostenible en cuanto a un diseño de denim, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, el último gran cambio que se ha visto ahorita con el denim. Y, déjame pasar acá. Y pues esto es un poco lo que sucede, ¿no? Cuando se dan estos cambios emocionales de estilos, en la parte de diseño, siempre va a venir acompañado de la parte de atrás de tejidos. Como lo van a ver en otras presentaciones, como ya de repente lo han ido escuchando, cuando empiezan a salir estas innovaciones en telas, tanto de puntos o otro tipo de materiales, los antibacteriales y todo el acabado o todo el tema de fibra o tecnología que tú puedas colocar en una prenda, es para que este tejido posteriormente se convierta en una prenda con un diseño que cubra diferentes necesidades del consumidor. Entonces siempre va a haber ahí una comunicación directa o indirecta entre esas necesidades que surgen en el día a día en el mercado con lo que los textileros o los diseñadores van a proponer. Entonces, para volver con el factor de lo que es el denim en las generaciones, nosotros a lo largo de estos años, si bien es cierto, hemos vivido diferentes estilos, hemos visto cómo se ha ido reivindicando el denim, también vamos a ver cómo las diferentes generaciones han sufrido diferentes cambios en torno a este tejido. Y hoy en día el denim definitivamente es algo que se usa pues desde los niñitos muy pequeñitos, bebés podríamos decir también, hasta generaciones muy adultas. Obviamente cada uno de ellos va a cubrir diferentes necesidades, ¿no? De repente ahorita la más fuerte o la que más estamos sintiendo que está teniendo una influencia en los estilos viene a ser la generación Z, que presenta pues diferentes alternativas de formas de llevar el denim, de adaptaciones, estilos, vemos como hay un tema nostálgico también que vamos a hablar más adelante. Los millennials, en muchos casos, que ya están siendo padres hoy en día, tienen un mayor conocimiento y una mayor responsabilidad sobre las prendas que se colocan a los niños. Hay mucho tema de crianza con mucho mayor conocimiento de no solamente el tema alimenticio que se le da a los niños, el tema educacional, sino también en el tema de producto. Eso es algo que de repente en algún momento han escuchado cuando se habla de que ciertas prendas, sobre todo con las importadas o las que tienen de procedencia, de dudosos lugares, o de repente cuando hemos escuchado, bueno, es que la etiqueta dice 100% algodón, pero esto se siente sintético, ¿no? Etiquetas adulteradas también, porque no sabemos la procedencia de estas prendas. Y esto muchas veces ha generado en ciertas personas alguna especie de alergia. En el caso del denim, como yo les comentaba al inicio, hay un fuerte impacto de químicos. Se calcula que aproximadamente para producir solamente un pantalón de denim se utiliza cerca de 2.5 kilogramos de químicos. Químicos que no sabemos en muchos casos cuál es su procedencia o si realmente están siendo empleados de la manera correcta, ¿no? Entonces, al quedar estas micropartículas en el tejido y posteriormente el tejido tener contacto con la piel, en ciertas personas ha terminado generando ciertas alergias. Por eso es que hoy en día se impulsa mucho la transparencia y la comunicación de qué es lo que realmente estamos consumiendo y estamos colocando sobre nuestra piel. El mercado que mayor crecimiento ha tenido con este tipo de conceptos de responsabilidad y de transparencia en comunicación de las etiquetas es el mercado millennial, que como les comentaba, son los que muchas veces ya están siendo pues padres y adquieren este tipo de tejidos para las generaciones más chiquitas, que vienen a ser las alfa, ¿no? Por el contrario, pues tienes generaciones más adultas que básicamente lo que van a buscar es comodidad y durabilidad, ¿no? Tienen como otra forma de compra, tienen como otra forma de consumo, pero digamos, el tejido sigue empleándose ahí. Bien, entonces, como les comentaba en la lámina anterior, lo que sucede actualmente con la generación Z es que está cambiando todo el tema de estilos de vidas, de forma en cómo se ve el día a día, la vida cotidiana, los planes a futuro. Mientras que los millennials de repente asimilamos ciertos conceptos y decimos como ya, bueno, vamos hacia ahí. La generación Z busca una vida mucho más pausada y al mismo tiempo son muy activistas con el tema de la comunicación de marca, son muy activistas con el tema digital. Ya hemos visto muchas veces que cuando una marca
lanza algún mensaje erróneo o de repente está intentando hacer un tema de greenwash o intenta comunicar algo, pero al final el producto contradice lo que están lanzando en marketing, ellos son muy activos en redes sociales y terminan desmintiendo esto. Y así como terminan desmintiendo, también terminan apoyando a las marcas que realmente están generando un cambio, ¿no? Es una generación que definitivamente pone su vida personal en primer lugar y va a buscar pues que todas las marcas sean igual de activistas que ellos. ¿Y qué es lo que ahorita en temas de estilo están moviendo mucho a estas generaciones, ¿no? Vamos a centrarnos en las dos principales, que son la millennial y la Z, que son, digamos, lo que más consumen moda, los que más consumen estilos, ¿no? Actualmente estamos viviendo toda una influencia muy grande, nostálgica, sobre todo por el tema del inicio del siglo del XXI, por todo el tema de los inicios del 2000, y esto también está acompañando pues toda esta tendencia del Y2K, que ya seguro lo hemos visto por todos lados. En el tema del denim, esto ha tenido un gran apogeo y de hecho va a llevar mucho a explorar otros estilos y otras tendencias que se están viendo con este material. ¿Por qué los millennials y los Zetas acogen tanto esta tendencia y la quieren seguir explorando en las siguientes temporadas? Porque básicamente para los millennials esto nos resulta algo muy nostálgico, nos evoca mucho nuestra época de juventud o nuestra época de niñez, en la que tuvimos momentos mucho más calmados. Actualmente muchos de los millennials ya estamos trabajando, ya somos padres, tenemos como otras responsabilidades. Y el cerebro, al trasladarnos a esos momentos en los que tuvimos de cierto modo una tranquilidad o como momentos mucho más relajados, sin tanta responsabilidad, nos trae una añoranza y por ende un motor emocional para adquirir ciertos productos, ¿no? Entonces, básicamente, toda esta tendencia en los millennials es un tema nostálgico y emocional, y pues para la generación Z lo terminan adoptando porque les resulta como bastante cool, bastante interesante explorar todos esos estilos, ver cómo era que no hace mucho, pero ellos lo sienten como muy lejano, se utilizaban esos estilos. Sobre todo porque recuerden que esta generación Z está hasta el momento a nivel mundial viviendo muchos cambios sociales, muchos conflictos, ha vivido una pandemia, viene en el caso de Estados Unidos, los que han tenido que pasar por el 11 de septiembre, entonces han tenido como mucho impacto, ¿no? Entonces no sabemos qué más les va a pasar todavía en temas de cambios, pero en sus épocas de juventud, digamos que es la época en la que más marca a una persona con estos temas de recuerdos, básicamente la están como pasando bastante fuerte, ¿no? Por eso es que también son bastante activistas con el tema de los cambios. Entonces, pues todos estos estilos les resultan bastante interesantes. En muchos casos hay marcas que están adoptando muchos estilos nostálgicos del inicio del 2000, tal cual literal, plasmándolos en sus marcas, y otros simplemente se lo van hacia un lado mucho más lúdico. De hecho, vamos a ver como mucha exploración de estampación y no hay como un concepto claro de cuál es el estampado que va a seguir. Porque si bien es cierto, el estilo floral o de festival va a estar todavía presente, vamos a ver cómo muchas marcas van a adoptarlo al final como un estilo muy personal, con personajes lúdicos básicamente. Entonces, esto es un poco como el mood de lo que sucede con toda esta tendencia del 2000, con toda esta tendencia del Y2K y cómo se explora esto con el tema del denim, ¿no? Esto, como les comenté, esta macro tendencia básicamente va enfocada a esos dos mercados, ¿no? La Z y la generación millennial, que son los que más acogen este tipo de conceptos. Entonces, vamos a ver cómo se exploran los estilos tal cual, vamos a ver cómo otra vez regresan siluetas que están siendo tan cuestionadas de si deben o no deben regresar, pero sobre todo vamos a volver a lo que son los colores muy enérgicos, los brillos dopamínicos. Nosotros venimos de 2 años en los cuales en la industria del denim hemos vivido cambios muy ligeros. Básicamente el 2020, que se proyectaba con mucho desarrollo e innovación, todo se vio paralizado por la situación que atravesamos y se enfocó simplemente en seguir produciendo tejidos que brindaran comodidad. Por ahí Diesel sacó una cobertura que era como antimicrobios. Luego hubieron otras marcas que apostaron por el concepto upcycling porque se habían quedado con mermas. En este caso Diesel también sacó una colección cápsula con un par de piezas que se les había quedado y todo iba en torno a eso. El 2021 no tuvo mucho giro. El color básicamente exploró la parte de lo que era emocional, de generar calma en la gente con toda la incertidumbre que estábamos viviendo.
Se empezaba a ver un ligero optimismo por el tema de la vacunación, recordemos, pero todavía había mucha incertidumbre. Entonces los colores como que estaban todavía muy tímidos en el 21. Sin embargo, ya para el 22 y para el 23 se empieza a confirmar ya una activación. El 22 fue como el año del optimismo. Fue donde dijimos, bien, ya, pasó. Países que pasaron esto más rápido que otros, pero las ferias a nivel mundial se reactivaron, los desfiles se reactivaron y todo fue paulatinamente. Entonces, si bien es cierto, en el 22 había un optimismo, ya para el 23 hay una reconfirmación de que estos colores, de que toda esta energía y estas emociones van a reinar dentro de las colecciones. Y los diseñadores están muy activos con este tema de proponer tendencias que emanen estas celebraciones, por así decirlo, estas emociones. De igual manera, la parte de los tejidos también están optando por transmitir mucho esto a través de innovaciones que ahorita les voy a comentar. Entonces, empecemos por la parte de color como conceptos claves para el 23. En el tema de los denims, va a haber muchos brillos dopamínicos, mucho color enérgico, mucho teñido reactivo. Los tejidos se ven bastante... Les voy a mostrar este muy por miren. Esto es un poco lo que se está viendo, ¿no? Entonces, el rosado, que definitivamente fue algo que estaba un poco en debate de si continuaba o no continuaba, se reconfirmó una continuación y una migración del tono en diferentes matices de acorde a las marcas, totalmente para el 2023. El lavanda, que estuvo tan fuerte y que fue un color tan importante en las últimas 2 temporadas porque emanaba una sensación de calma y que en el 2021 se catalogó como el color principal de la temporada porque era una manera de rememorar el tema de la conectividad digital que la gente estaba teniendo, pues continúa todavía también en diferentes matices y se insertan colores como ese turquesa muy enérgico que vemos, empieza a aparecer esos naranjas, los verdes, inclusive ya en ciertas pasarelas, si ponemos un poco de análisis, no solamente en los acentos, sino también en prendas principales, vamos a ver cómo hay ciertos tonos ya neones como tales que empiezan a aparecer. Entonces, esto es como un poco el panorama de cómo se está plasmando estos colores dopamínicos para la siguiente temporada en diferentes materiales, en diferentes acabados, pero siempre con esa idea de intensidad. Entonces, ya tenemos el concepto macro, ya hemos visto un poco de cómo es esta evolución. Vamos a determinar los 3 puntos claves que están perennes en los consumidores para la siguiente temporada. Y así como lo están en los consumidores, están de la misma forma en los que nos encargamos del desarrollo y producción. La primera son los nuevos tiempos y celebraciones. Tenemos que entender que ya estamos viviendo en una época diferente a las últimas 2, que todos estamos muy ávidos de tener fiestas, de salir a conciertos, de volver a reencontrarse mucho más activamente, de dar como esta celebración a la vida. Y esto se ha reflejado en muchos estilos. Yo les voy a hablar hoy día de la parte del denim, cómo es que esto se ve reflejado, cómo es que las marcas están apostando por dar estos looks y estos estilos como de fiestas, pero para el estilo urbano. El segundo concepto y emoción que está bastante fuerte es el tema de sostenibilidad activa. Como bien les decía, ¿no? La generación Z es una generación bastante activa digitalmente y bastante, por así decirlo, observadora con los cambios que dan las marcas. En el tema de sostenibilidad se habla que ya no solamente es necesario decir que eres sostenible como tal. Yo como una fábrica grande puedo decirte hoy día, soy sostenible, y de repente tú dices, ah, bueno, ok, eres sostenible. Pero ya después de un tiempo tienes que ver por qué realmente soy sostenible. O si de repente yo me vuelvo tu proveedor y dices, bueno, soy sostenible por tal cosa, y de acá a 2 años me vuelves a hacer la misma pregunta, y no he generado ningún cambio o no te muestro números, realmente empiezo a dudar qué tan transparente o qué tan real es esa intención de sostenibilidad que está queriendo generar esa empresa. Eso es la sostenibilidad activa, ¿no? Realmente generar un cambio no solamente de la empresa o de la marca para afuera, para el consumidor, sino también internamente. Ver de regestionar algunos conceptos que de repente no estén bien internamente, que nos estén limitando nuestro desarrollo sostenible y migrar hacia la sostenibilidad, ¿no? Como les dije, tanto internamente como externamente. Y el tercer punto es la interacción digital y física para comercios y comunicación, sobre todo para los que manejan marketing y para los que tienen de repente algún punto físico de venta. En los últimos 2 años, si bien es cierto, el digital se ha disparado y ya
definitivamente muchos de los usuarios, al menos acá en Perú, hemos perdido ese miedo de hacer la compra digital o de poder conversar con alguna página en Instagram que ofrezca algún producto y concretar la compra. Y hemos vivido muchas experiencias a través de los packagings que recibíamos, ¿no? En algún momento se sentía como bastante abrumador, no poder ir a una tienda, pero creo que había un muy buen trabajo de varias marcas que han logrado trasladar la misma esencia de sus marcas o la misma emoción a través de sus packagings. Y había como toda una expectativa de voy a recibir mi pedido, voy a ver qué me traen, qué me ponen, cómo está el branding, cómo está la comunicación y todo. Entonces, ahora lo que viene, el siguiente paso, viene a ser cómo trasladas esa emoción que le brindaste a tu consumidor o que le estás brindando de manera digital a los espacios físicos. Bien, en la parte de estilos de denim, vamos a tener dos estilos muy marcados, ¿ok? Si bien es cierto, como les decía al inicio, hay como todo este deseo de fiesta, de explorar los diseños con mayor extravagancia y de hacer como mucho ruido, que es algo que se está viendo mucho en denim. Hay mucho proceso de lavandería que por 2 años se mantuvo como en pausa y que ahora se vuelven a ver. Recordemos que también en los últimos 2 años se impulsó mucho a través de las plataformas tipo TikTok e Instagram el tema de customización de prendas. Entonces, había mucha gente interactuando con procesos creativos, mucha gente que se reconectó con sus partes creativas, y pues hay como esta necesidad de tener prendas con un diseño muy marcado y muy diferente. Entonces, por un lado vamos a tener las prendas trabajadas en denim, en las cuales vamos a ver como mucha bulla, mucho diseño, mucha creatividad, mucha exploración en la parte de lavandería. Y por otro lado vamos a tener colecciones que, si bien es cierto, no van a tener tanto proceso de lavandería, sí van a jugar mucho en el tema de confección, en el tema de moldería, ¿no? Sin embargo, lo que vamos a encontrar acá son bases que simplemente van a ir en natural, stone y bleach, es decir, sus bases naturales, sin mayor embellecimiento o sin mayor proceso de lavandería. Sobre todo porque recordemos que igual el denim todavía sigue buscando cómo generar mayor cambio sostenible. Entonces, la lavandería tiene que tener estas propuestas sostenibles de químicos para generar este tipo de procesos. Mientras no estén o no existan, pues no vas a poder tener todavía una ruta sostenible al 100%. Entonces, muchas marcas deciden optar por simplemente trabajar en un proceso que va a cortar el tiempo y que va a implementarse con menor cantidad de químicos, ¿no? Entonces, optan por el tema de confección. Cualquiera de los dos casos son válidos y, como les dije, son algo que se está rigiendo ahorita en los estilos de denim. Entonces, ¿qué sucede con el diseño por la parte de los consumidores con otro factor económico? Y eso es una realidad no solamente en nuestro país, sino es algo que está sucediendo en todo el mundo. Estamos viviendo una inflación a nivel mundial, ¿ok? El costo de vida en todos los países se ha elevado, ¿ok? Los consumidores actualmente siguen teniendo el mismo presupuesto que tenían de repente cuando empezó la pandemia, pero todo les cuesta mucho más. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Obviamente la moda siempre va a ser un tema de lujo, nunca va a ser una necesidad básica, ¿no? Siempre va a ser una prenda que vas a querer comprar por un tema emocional, no porque realmente tengas esta como necesidad, sino es por un tema emocional y porque quieres tenerlo, ¿no? Y es bastante válido. Sin embargo, pues nos vamos a topar con muchos consumidores que van a estar como mucho más conscientes de sus presupuestos y van a optar por prendas o por marcas que realmente les brinden como mucho más que una simple prenda de temporada. Es ahí donde las marcas y los diseñadores apuestan por lo que se conoce como las colecciones atemporales. Es decir, prendas, materiales, estilos que te permitan, di tú, trabajarla en verano, pero de repente no se vendió, bueno, la puedes vender a mitad de temporada o de repente en invierno todavía sigue funcionando, la propones con otro estilo y sigue funcionando. Entonces, te da la opción de que si no se vendió en cierta temporada, la puedes vender en la otra. Y por otro lado, al consumidor de igual manera, ¿no? Ok, la compré, pero ¿sabes qué? No solamente la voy a usar en verano, sino también es algo que me va a permitir usarla para invierno o para los cambios de temporada. Entonces es una prenda que al final me resulta bastante funcional.
Por otro lado, lo que se están haciendo también ahorita son el tema de los diseños inteligentes, ¿no? Esto suma mucho valor hoy en día en las colecciones. ¿Cuáles son algunos de estos detalles? Son como los elementos desmontables que transforman una prenda en dos estilos, ¿no? Como vemos ahí en la primera imagen del Surge, básicamente es un pantalón al que le han retirado el cierre y se convierte en una bermuda. Otra marca que también está utilizando este concepto es Diesel, en la imagen que vemos de acá a la derecha, en donde lo que ha hecho es como colocar un cierre lateral y vuelve pues el pantalón, lo cambias de un estilo recto, lo vuelves un pantalón de boca ancha, ¿no? Son pequeños detalles que, aunque no lo crean, juegan dentro de este concepto y dentro de la mentalidad del consumidor de igual manera. Sienten que pueden generar mayor cantidad de estilos con una sola prenda. Ahora, si bien es cierto en los últimos 2 años, y esto es un poco a modo interno, como nosotros lo hemos visto a través de las ventas y del consumo, el tema de telas 100% algodón se disparó increíblemente luego de venir de muchos años de telas con mucha elongación. Hubo mucha acogida, ya que básicamente los estilos eran bastante holgados, bastante sueltos. Por ahí hubo un par de marcas que también jugaron con la tendencia a los elasticados en la cintura, que funcionó también por un tiempo durante la época del confinamiento. Y las telas comfort también cogieron bastante protagonismo, ¿no? Sobre todo por el tema de sostenibilidad. Hay mucho concepto sobre, pues, que es sostenible, tiene que ser 100% algodón, entonces evitas meter como otro tipo de fibras sintéticas que obviamente, pues, no van a cumplir estos requisitos. Sin embargo, y esto es algo que fue como una sorpresa en el mes de mayo cuando visité la feria de Premier Vision en Alemania para conocer qué era lo que ya estaba pasando en la industria del denim, porque como les comenté, recordemos que durante los últimos 2 años no ha habido ferias presenciales, entonces todo se manejaba de manera digital. Si bien es cierto, nos nutríamos de información o conocíamos sobre lo que estaba sucediendo, uno, no había muchos cambios en cuanto a productos, no había como un gran giro, y dos, realmente no lo podías tocar. Cuando me fui a hacer el viaje Cool Hunting en el mes de mayo, ya para ver qué está sucediendo, en las tiendas empecé a ver mucha presencia de telas con mucha elongación. Fue algo que al menos en ese momento me sorprendió porque dije, no entiendo, venimos de una época de estar con tanto rígido, en Latinoamérica todavía están usando mucho rígido, a pesar que somos un mercado que consume bastante stretch, y acá ya están proponiendo otra vez el stretch. Por un momento pensé y dije, bueno, de repente son saldos de ciertas marcas, aunque eran marcas bastante representativas, que duraría de que tengan saldo todavía, pero dije, bueno, debe de ser algo muy puntual. Sin embargo, cuando ya visité la feria, y en la feria pues tú te topas con los diferentes proveedores a nivel mundial que le venden a marcas muy grandes y representativas de la industria del denim, me di con la sorpresa que dentro de su abanico de propuestas tenían bastantes telas con mucha elongación. Pero lo que estaban trabajando no solamente era telas con mucha elongación, sino era lo que nosotros también ya tenemos hace bastante tiempo, un tema de innovación en fibras, que es la fibra T400 de Lycra. Esta línea la pueden encontrar en la página de Lycra o también en la página de Nuevo Mundo, es la línea Extra Life. Es una línea que Lycra promueve mucho dentro de sus marcas tops o las marcas que quieren trabajar denim con muy buena elongación, ya que te da una mayor resistencia y durabilidad. Entonces, ¿qué sucede? El stretch definitivamente tuvo su bajada en los últimos años, ¿no? Muchos consumidores ya no querían. Sin embargo, nunca desapareció. Realmente nunca se llegó a ir, ¿no? Yo les puedo decir esto porque yo seguí produciendo telas con stretch, obviamente en menor cantidad que las rígidas y las comfort, pero fue un mercado que nunca desapareció. Y sin embargo, hoy en día vemos que este mercado como que se vuelve a reactivar y vuelve a ver como un impulsor hacia estas tendencias de telas stretch o de pantalones que sean ceñidos al cuerpo. No estamos hablando necesariamente de los skinnies acá. Podemos seguir manejando los flares, las piernas muy anchas, pero si ven en la imagen que todas estas son de la última colección de Good American, tienen como bastante realce en la parte de la cintura. Ahora, ¿qué sucede con el tema del stretch? ¿Por qué es que realmente nunca desapareció y por qué es que ahorita empieza a tener mucho mayor protagonismo? Porque se está trabajando mucho en la inclusión de tallas. Hay mucho tema de que las marcas tienen que tener una mayor cantidad de tallas dentro de su propuesta de colecciones. Y con el jean, con el denim, sucede eso. Cuando tú trabajas con rígidos o con comforts, no te va a permitir el tejido adaptarte a tantas tallas porque no tienes cómo ceder. No es como con otras
telas o con otros materiales que de repente puedes como tener un poquito más de variedad. Con el rígido, no, o sea, es muy estático, es como, bueno, te queda así y ya. Si tú quieres, le haces los ajustes. Eso no sucede con las telas con stretch. Con las telas con stretch puedes tener una mayor adaptabilidad de tallas. Esa es una. Lo otro que está haciendo Good American y que es bastante interesante es cómo juega con la moldería y confección para justamente tener esa variación de tallas. Si ven en las últimas dos imágenes, más allá del material que estén usando, tienen este tema del doble botón en la parte de la pretina, ¿no? Entonces es como, bueno, de repente sabemos que no todos los cuerpos son iguales, de repente alguien tiene la cintura muy pequeña, pero los muslos anchos, entonces necesita como tener un mayor ajuste, ok, utilizas el otro botón, de repente no, tienes mayor cintura que muslo, entonces utilizas el otro botón. Y lo mismo porque posee pues tanto cierres como botones, entonces si lo quieres más ajustado, lo cierras con botones y cierres, y si no, simplemente lo cierras con el cierre y te colocan los botones expuestos como un detalle decorativo. Entonces es mucho tema de funcionalidad, no solamente por el tema material, sino también por el tema de confección, como podemos ver en este caso, ¿no? Good American es una marca bastante interesante si queremos trabajar o explorar mucho más este concepto de telas stretch y de marcas que buscan la inclusión en tallas con, obviamente, el tejido denim, ¿no? Esta es de su última colección, de hecho lo pueden chequear ahorita en su web y van a encontrar más imágenes al respecto. Ok, otro de los factores que estamos encontrando es que la nueva moda se manifiesta en las calles, ¿no? ¿Cómo hemos vivido los últimos años? ¿Cómo hemos vivido sin desfiles físicos, sin street style? Todo se trasladó a las plataformas digitales. Y si bien es cierto, ¿no? Ya vivíamos globalizados desde antes de la pandemia y era muy fácil chequear desfiles a tiempo o ver los resúmenes de ciertas pasarelas en el momento, no había tanta información o tanta nuevo influyente de la moda que surgía en las redes, ¿no? Teníamos como los puntuales y a los que sabíamos que teníamos que seguir porque siempre iban a los desfiles o siempre estaban presentes, pero todo eso dio un giro en los últimos 2 años y vemos cómo la parte digital realmente cobró una gran importancia para comunicar ciertas tendencias o cómo ciertas tendencias surgieron desde la plataforma. Yo recuerdo, no tengo la lámina acá, pero les cuento un poco como anécdota, que en el 2020, ya para mitad de año, cuando digamos había como un poquito de luz de que por ahí podíamos salir nosotros del confinamiento y a nivel mundial también la gente decía, bueno, ya, vamos un poco a calmarnos, empezaba a surgir como una propuesta de los pantalones denims con el tema de manchas, ¿ok? Era como el inicio otra vez del graffiti que ahorita estamos viviendo. Fue bastante tímido, habían como un par de marcas que lo sacaron, Diesel fue una de ellas, pero habían así como muy poquitos. Y esto había sido como un impulsor de justamente mucha interacción que se estaba dando en las redes sociales por el tema de customización o por el tema de hágalo usted mismo, ¿no? Mucha gente que subía videos agarrando sus pantalones y diciendo, bueno, mira, vamos a ver, darle otro look, ¿no? Le meto lejía y lo customizo y ya, queda súper bien. Es algo que hasta el día de hoy estamos viendo, por ejemplo, con los conciertos. Muchos usuarios empiezan a customizar sus prendas de denim para llevarlas a estos conciertos. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando ahí? Justamente lo que les decía al inicio, toda esta necesidad de tener looks festivos, looks llamativos, looks que realmente evoquen toda esta alegría y toda esta celebración. Entonces, la nueva moda se manifiesta en las calles y las redes sociales y va directamente a los consumidores sin editar. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar siempre chequeando qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, no solamente a modo macro, sino también en estas plataformas, porque es lo que al final nuestros consumidores van a empezar a digerir y a querer tener. Es un punto también donde muchas marcas han encontrado un nicho de comunicación. Un caso muy particular fue American Eagle, que de hecho durante el confinamiento tuvo un dispare también en sus ventas y fue como todo un caso, en LinkedIn fue todo un caso bastante controversial porque decían, ok, todos estamos encerrados y ellos de repente se dispararon en ventas. ¿Qué fue lo que pasó? Considerando que estaban cerrando varios puntos físicos. ¿Y qué era lo que había pasado? Que decidió pues trabajar una campaña muy activa en ese momento con Charli D'Amelio, que era pues la TikToker que en ese momento estaba como muy fuerte, y trabajó todo un tema de comunicación junto con American Eagle, obviamente,
y esto pues tuvo un gran repunte en sus ventas, ¿no? Es un caso bastante interesante, pueden buscar el artículo y si no, con mucho gusto luego se los comparto, pero es una señal de que tenemos que estar ahí, chequeando qué es lo que están consumiendo los consumidores, porque lo que ellos ven es lo que luego van a querer adquirir. Entonces, cuando yo les hablaba de la sostenibilidad activa y les decía, realmente las empresas tienen que hacer estos cambios y tienen que comunicarlos, yo acá les voy a poner un caso muy particular, que es el de nosotros, que venimos trabajando hace bastante tiempo en el tema de la sostenibilidad y que este año hemos lanzado un landing page que lo pueden encontrar en ese QR, sino con mucho gusto igual al final se los puedo compartir. Y es una página donde van a encontrar todos los proyectos que estamos lanzando internamente para tener una producción con un menor impacto y los porcentajes de reducción que venimos teniendo en los últimos años con las diferentes prácticas sostenibles que hacemos. También van a encontrar las certificaciones de por qué nuestros productos son sostenibles o cuáles son las certificaciones en cuanto a químicos o en cuanto a algodón que poseemos y cuáles son los proyectos con los que estamos queriendo seguir impulsando nuestro camino hacia la sostenibilidad. Me encantaría decirles que de la noche a la mañana nos volvimos sostenibles, pero no es así. Es un camino y es algo que vamos a hacer paso a paso de la manera correcta hasta poder lograrlo al 100% si es posible, ¿no? Entonces ahí les comparto esa parte. Y como eso, como les digo, hay muchos casos en particular. La sostenibilidad va amarrado a muchos temas. Esto es un poco del material que yo capté cuando hice el Curve Hunting en el mes de mayo. Y yo sé que esta marca de repente vamos a decir, uy, pero es que ellos hacen, pero por otro lado hacen lo otro. Es bastante cuestionable, es H&M. Esto fue en su tienda en Alemania, si no me equivoco, no recuerdo si fue en Alemania, en Ámsterdam, pero habían implementado pues este módulo, que era un módulo de reparación básicamente, ¿no? Como, a ver, trae la prenda, la reparamos, vamos a darle como otro toque, no la deseches, ¿no? Era básicamente ese eslogan, no la deseches. Y la chica que está ahí, que era la que se encargaba de hacer todo este tema de customización, conversando con ella, ella nos contó que su abuela cosía, ¿ok? Su abuela cosía y ella creció viendo a su abuela cosiendo y ella tiene un amor por coser, por reparar prendas. Y es bastante curioso, ¿por qué les cuento esto? Porque hoy en día mucha gente pues ya no cose como antes, ¿no? Ya antes todos en la casa teníamos una máquina de coser y la abuelita, la mamá cosían. Hoy en día es muy raro encontrar eso, o mandar a reparar una prenda es muy raro, generalmente la tendemos a desechar y decir, bueno, pues será motivo para comprar otra. Entonces es un poco de cómo el mensaje se vuelve también acción, ¿no? Por otro lado, tenemos acá, esta es la tienda de Pepe Jeans en Ámsterdam. Ellos son bastante activos, de hecho, en esta tienda que está en una callecita, en una esquina, por el tema de comunicación de sus procesos sostenibles. En este caso estaban contando pues cómo habían hecho los lavados de esos pantalones y esto es un poco también por qué les doy tanto hincapié con el tema de la transparencia y con la información. Yo sé que son temas técnicos y que de repente alguien que no está en la industria, el consumidor común y corriente que va a ir a comprarse el pantalón, de repente ni lo va a entender. Pero para que la sostenibilidad tenga éxito, realmente se tiene que hacer un trabajo de marketing y educación muy fuerte. Porque si uno no es consciente de lo que está comprando, no lo va a adquirir. No va a pagar el precio que tiene ese producto si no sabe realmente lo que está conllevando toda esa prenda, ¿no? Entonces, ellos hacen un trabajo muy fuerte con el tema de educación en ese aspecto en sus tiendas. Esto es en la tienda. Tú entras en la tienda a comprar, ves la última colección y te topas con esos paneles que te cuentan un poco cuál es el proceso en lavandería que han empleado, cuál es la máquina, en este caso es una máquina de tonelo que te ayuda a tener un ahorro de agua, utilizas menos químico, que si el algodón viene de tal procedencia. Y por otro lado, esa máquina que la tomé, que de hecho es una máquina antigua, yo recuerdo que la primera vez que la vi fue en el 2017, es una máquina de láser con el que hacían un servicio de customización. Entonces me trajo como mucho recuerdo porque todavía la tienen ahí en la tienda. Entonces, esta es también la manera en la que yo les decía, ¿no? Trasladar esta parte digital a los espacios físicos, que los espacios físicos realmente se vuelvan interactivos con la colección. Tiene que haber siempre una concordancia entre lo que tú estás proponiendo en tu colección con el producto real, con lo que tú quieres vender como un branding, como tu nueva tendencia, con las acciones que estás generando. Entonces, este es el caso de Pepe Jeans. Y luego teníamos también el caso de Nudie Jeans, esto es en Ámsterdam, y pues ellos, Nudie Jeans es una marca a la que pueden seguir y chequear porque
desde sus inicios siempre ha buscado la manera de generar cambios sostenibles en su producción, ya sea a través de su sistema de libre reparación, que lo lanzaron allá por el 2017 o 16, no recuerdo bien cuándo fue que lo lanzaron, pero hasta el día de hoy lo tienen. Luego tenían el tema de trae tu prenda, y yo sé que ahorita muchas marcas lo hacen, ¿no? Y te dan un cupón. Ellos no te daban un cupón. Bueno, sí te daban un cupón, pero no es que la prenda fuera a desecho. ¿Qué hacían con estas prendas? Tenían que estar en muy buen estado, simplemente era porque ya no la querías usar, y ellos lo que hacían es, esta prenda la llevaban a una lavandería de Italia, le metían un proceso novedoso y cada cierto tiempo tú veías en la tienda un rack con prendas únicas, o sea, cada una era un lavado diferente y tenían una etiqueta que te contaban, ¿no? Toda esta ruta que había hecho. Esta era una prenda que antes tenía otro estilo y que, bueno, ahora la hemos dado como un segundo chance, se ha lavado, se ha procesado, tiene un nuevo look y la estamos como vendiendo, ¿no? Obviamente tenían como un costo menor, pero tampoco eran como tan baratas. Y ahora, último, lo que han lanzado, que también pueden encontrar un poco de su información, es ha sacado una colección 100% con algodón orgánico. Entonces está como bastante interesante porque ha sido como una de las novedades dentro de la industria del denim. Y bueno, esto es un poquito más para complementar la idea del tema educacional con la sostenibilidad. ¿Okay? La sostenibilidad es un camino todavía muy largo, es algo que se tiene que hacer sí o sí, pero como les dije, tiene que ir acompañado de mucha educación y mucha comunicación. Estas fotos son de The Square, cuando yo estaba en el retail de Berlín, y Dios, realmente se habían enfocado en comunicar y transmitir todos los procesos sostenibles, que el planeta, que todo. Era un poco contradictorio, la verdad, no chequeé en algún lugar si tenían como la procedencia de estos cartones, de estos plásticos, o si había como, si el material era adaptable para el tema de reciclaje, no lo sé, pero tenían como mucha etiqueta. Tenían mucha etiqueta, para lanzar este mensaje, que a ver, por eso les digo, es un poco contradictorio, ¿no? Por un lado dices, bueno, trata de no usar tantos recursos, por el otro lado tienes que educar, hay que encontrar el equilibrio. En este caso, bueno, Discord tenía estas etiquetas y tenía varias en verdad, tenía otras más, y también en la prenda habían jugado en esa colección, esta fue en el mes de mayo, con el tema de los estampados en las jackets o en los pantalones, o inclusive habían algunos bordados que seguían lanzando el mismo mensaje, ¿no? Una vida, un planeta, y si se dan cuenta acá también, en la bandana lo repetían. Entonces en una prenda tenías como los tags, tenías este otro tag, tenías la bandana, por ahí tenías un bordado, o sea, habían colocado el mensaje por todos lados, estaban encargando en verdad de comunicar. De igual manera lo hacían otras marcas, ¿no? En este caso tenían menos etiquetas, siempre contando qué era lo que había detrás de ese pantalón, ¿no? En este caso habían usado algunas fibras recicladas, menos químicos o químicos certificados. Diesel de igual forma trabaja en este tema de comunicación. Al final lo tienes que hacer, porque si no el consumidor no se entera qué es lo que realmente está comprando. Y como les digo, el consumidor del mañana, el de la generación Z, que es mucho más activo, realmente quiere respuestas, no quiere simplemente esa pantalla de soy sostenible y ya. Quiero entender por qué. Necesito comprender qué son esos cambios que estás generando. Bien. Con el tema de estilos, en la parte del denim y bueno, en general en la moda, estamos viviendo que actualmente muchas marcas apuestan por la moda de género fluido, ¿no? Esto ha evolucionado mucho porque ya no estamos hablando simplemente del concepto de prendas unisex como lo veíamos hasta hace unos años. Yo acá puse el caso de Coche, por ejemplo, ya que es la marca que está acá. Acá podríamos decir que de repente sí, estamos usando prendas unisex, puedes usarlas para mujer, puedes usarlas para hombre, en verdad es como no hay género. Pero esto está yendo mucho más allá. Y en la industria del denim lo estamos viviendo mucho con la tendencia de simplemente la libertad, ¿no? La libertad de poder elegir sin estereotipos, sin etiquetas, simplemente es porque te fluye, ¿no? Es decir, en el caso de esta feminidad, te fluye, seas mujer, seas hombre, te fluye ese estilo, y no quiere decir que estás utilizando algún unisex, simplemente es la energía con la que tú juegas, ¿no? De hecho, aquí uno de los grandes influyentes dentro de esta corriente viene a ser Harry Styles. Exploras como mucho sus estilos y vas a notar que realmente es como muy natural, muy fluido dentro de él. No hay que quedarnos atrapados en el binario de los estándares de la sociedad, sino es dejar que simplemente vaya.
Levi's, por ejemplo, en esa última campaña que pueden ver ahí, es de igual forma. Es como, bueno, ¿sabes qué? Esto es. Va, no es porque la prenda sea unisex, sino es porque simplemente a tal persona le gustó y si a la otra persona también le gustó, pues funciona de igual manera. Entonces, mucho tema de colección y mucho tema de marketing está yendo hacia ahí, hacia la moda de género fluido, que como les dije, ha evolucionado mucho más allá del concepto de la simple prenda unisex. Y ya un poquito para ir finalizando, vamos a chequear algunas pasarelas y acá lo que vamos a encontrar es cómo se juega después de toda esta época de crisis, como luego de todo este tiempo de confinamiento. Vemos cómo en las pasarelas se empieza a generar mucho ruido a través de acabados, a través de confección y a través de lavandería, ¿no? Como les dije al inicio, vamos a tener estas dos tendencias, la parte que va a explorar lavados muy agresivos y la parte que va a explorar simplemente con el tema de confección con bases sencillas. Entonces, Burberry, por ejemplo, su colección es espectacular, cómo juega, cómo trabaja, cómo explora el tejido en diferentes texturas. Blue Marine, por otro lado, apuesta por los contaminados en el denim, por el tema del brillo. Butter, que es la foto del medio, igual, ahí sometió el denim a un proceso de lavandería bastante agresivo, con un degradé, con un deep dye, en la cual ha generado pues un blanqueado con ciertas zonas de realce, y esto es bastante enriquecedor y bastante emocionante, porque volvemos a ver el denim en todas sus facetas. Acá hay un poquito más, ya que, como les dije, ¿no? El denim para fiesta ocupa definitivamente un lugar importante en las colecciones actuales. No solamente para un tema de mercado de noche, sino también para un concepto muy urbano. O sea, hay mucho tema de mezcla de brillos que vamos a ver en la temporada. Y si bien es cierto, yo les comentaba sobre que el stretch está como regresando, estamos viendo siluetas pegadas otra vez, el tema de las prendas holgadas y utilitarias, sobre todo como vemos en la imagen del final de Ambush, en la cual ha jugado ya con el tema del cargo y del utilitario de manera mucho más exagerada, en una prenda con un botapié bastante ancho y con, si notan, el tiro está caído, que es algo que también estamos viendo de vuelta, el tiro que se va un poco para abajo, muy presente, pero para un estilo como de noche, o sea, lo combina con un top y con un bolso de brillos. Y por otro lado, pues las siluetas tipo corsets, que también se están viendo mucho, mucho en esta temporada, y los vestidos, tanto de noche o de día, que se están trabajando con denim. Hay mucha exploración en el tema de confección y lavandería, repito, no hay limitantes. Estamos viviendo en la época en la cual vamos a entrar en toda la tendencia de exploración de denim que no lo hemos vivido en los últimos 2 años, así que es el momento de desenvolver nuestras ideas, nuestros archivos y explorar todo lo que podamos. Yo siempre digo, el denim es al final un lienzo azul en el cual uno puede explorar infinidad de cosas que se nos ocurra. Entonces, estamos ahorita en esa tendencia para justamente trabajar esos conceptos. Acá hay un poco más del embellecimiento de joyería, que es algo bastante importante también. Esto ya se empezaba a manifestar desde el mes de mayo, y se ven muchos aspectos. Se ven desde los strass que de repente se aplican y se pegan de manera exagerada, y otros en los cuales colocan literal como piezas de joyas de noche en las prendas de denim. Ahora, lo interesante acá, si notan en las prendas, es que a diferencia de la tendencia del brillo que de repente se vio en temporadas pasadas, que eran en prendas muy limpias, acá lo que se explora es que la base del tejido sea un proceso bastante urbano. En las 3 fotos, la prenda no está limpia, se ha sometido o bien a un tema de desgaste de base más focalizado, las bastas se han descosido, como ven en la primera imagen. En la segunda, que es de nuestra última colección, es la colección que trabajé para el evento de agosto, lo que hemos hecho es jugar con la parte de los contaminados, los dirties en denim, y sobre eso colocar pues estas piezas de joyería que son piezas de noche. Y en la última imagen es un pantalón que también se ha sometido a un proceso de desgaste. Hay mucho contraste en las costuras para darle un mayor realce, se ha hecho un focalizado muy fuerte a lo largo del pantalón, se ha hecho el doblado en basta para dar una sensación mucho más urbana. La rotura que le han metido ese pantalón para que se exponga toda esa trama es una rotura bastante agresiva y bastante urbana, pero sobre todo eso han colocado todas estas piezas de joyería de noche, ¿no? Inclusive como lo proponen ese look, se ve bastante de noche, pero termina siendo una prenda con una onda muy urbana. Entonces hay que fusionar estos estilos. Esto es un poco más de como el resumen pasarela de lo que se está viendo, ¿no? Entonces, hay mucha exploración. Yo no les puedo decir, no, esto se tiene que hacer así, así, sino ya queda en cada uno, en cada marca, cómo quiere trabajarlo, cómo lo quiere explorar.
es, como les digo, el momento de entrar en toda esa tendencia del embellecimiento de las noches, de las celebraciones, de los colores. Siempre tratemos de buscar dentro de nuestra ruta ser lo más sostenibles posible dentro de nuestras posibilidades y poder pues como amarrar toda esta cadena. Estas son imágenes que tomé en el mes de mayo de algunos retails de marcas, digamos, no tan extravagantes, marcas mucho más comerciales, como lo aplicaban, y lo hacían a través de botones, de los brillos en los bolsillos. Había como mucho, ¿no? Entonces, como les digo, la tendencia está, ya depende cada uno cómo lo quiere aplicar a manera comercial. Y ya para ir terminando, vamos a ver la parte de los espacios físicos, ¿no? Ya les había comentado adelante algunas imágenes de lo que yo había tomado. Acá estamos viendo algunos otros ejemplos que están sucediendo actualmente, ¿no? ¿Qué es lo que buscan? Los consumidores se aventuran a volver a los espacios físicos, o sea, ya están regresando. Y lo que tienen que hacer las marcas es generar una experiencia dentro de tienda. Es decir, empezar a trasladar todo lo digitalizado a los espacios físicos. Y hay muchas formas de hacerlo, desde tabletas que te ayuden a buscar como el fit, que te ayuden a buscar colecciones, que tengas ahí las tallas, el tema de las customizaciones que hemos visto. Recuerdo que cuando estaba en Berlín habían tiendas que en las paredes te proyectaban como sus fashion films y era una cosa increíble y tú decías ¿de dónde sale esto? Y era simplemente un proyector que se colocaba en cierta zona de la tienda. Entonces tú ibas caminando y en ciertas paredes veías como toda esta parte digital. Era una cosa increíble y de verdad bastante sensorial. Esta es una de las tiendas a la que entré en Europa también en mayo, es de la última colección de Levi's, que lo hizo de hecho con unos colorantes basados en procedencia natural, en plantas, ¿no? Es como su primera colección de teñidos naturales que lanzó, y fue como toda una fiesta en la tienda, porque habían acondicionado todo el primer piso acordes a esta colección, estaban como muchos módulos que comunicaban por qué es que esa colección era teñido sostenible, cuál era la procedencia de estos químicos, cómo lo habían hecho, por qué es que solamente tenían ciertos colores o ciertos matices. En fin, te contaban todo y al mismo tiempo tenías como toda esta experiencia sensorial de tendencia, tenías como ese banner gigante que iba cambiando. Y en el segundo piso, que es este que grabé, había todo un módulo de customización, que era lo que tenían. Tú comprabas la prenda y era como una prenda cruda que comprabas y decías, bueno, quiero que me pongas tal botón, quiero que me pongas tal remache, quiero que me coloques tal bandana, y luego de unos días pasabas y la recogías, ¿no? Por otro lado, tenía también prendas que sabían trabajo con algunos artistas, con el concepto de upcycling, y lo tenían como de 102 módulos. Yo pensé en algún momento que los vendían, y simplemente nada, me contaban que era como una especie de museo que las colocaban ahí para que vieran como lo que se había trabajado, ¿no? Entonces era como bastante experiencia en la tienda. Tú no te querías ir, querías como adquirir los productos y por donde ibas explorando cosas. Bien. Entonces, eso ha sido como lo que está sucediendo con el denim actualmente, con las tendencias, con el consumidor, con los espacios digitales y físicos. Hay mucho más todavía por explorar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Gracias, Ayelen. Muy interesante todo. Le vamos a robar unos minutitos a María Eugenia, que es nuestra próxima ponente, para ver si es que alguno de los asistentes tiene alguna consulta. La pueden dejar en el chat. Ahí también tienen los datos de Ayelen, por si la quieren contactar luego. Sí, igual cualquier pregunta, cualquier duda o información adicional que requieran, me pueden escribir con mucho gusto. Yo a veces siento que el tiempo me queda corto cuando hablo de estas cosas porque hay mucho que contar, pero bueno, he Sí. tratado ahí de simplificar como todo lo que está sucediendo dentro de esta industria, ¿no? Sí, ya vemos que para próximos eventos tenemos que darles más tiempo, porque he visto que necesitamos correr. Sí, pero bueno, ahí está Hemos como abierto los lo ultimito que micrófonos sucede. también. Hemos abierto los micrófonos por si alguien quiere hacer algún comentario, puede abrir su micrófono. Ahí Hola, tenemos, Belén. Hola, Hola. ¿qué tal? Mira,
Bueno, felicitarte, agradecerte, porque has sido súper empática y el compartir toda tu experiencia, porque es tiempo, has compartido lo que tus ojos han visto y lo que a ti te enriquece y nos has enriquecido a nosotros también. Entonces, eso tiene mucho valor. Tú viste un poco lo que era la tendencia en jeans y lo que nos has mostrado basado en la estación, bueno, cercana a ellos a empezar el verano, ¿no? Ya estaban en primavera, mayo, estaban en primavera, verano, era lo que habían lanzado. Ya, ¿cuál sería tu opinión de acuerdo a lo que viste y a los looks que viste por la calle también? Ya, que puede ser en cuanto a jeans, ya la predisposición para invierno de ellos ahora. Esa sería la pregunta. Muy buena pregunta, gracias. Sí, de hecho, a ver, yo estuve justamente como tú lo dices para ver el verano. Sin embargo, sí hay un poco de información que tengo de lo que es el invierno. Es muy similar. De hecho, hay algo que todavía está como en debate, que es, por ejemplo, el tema del rosado, que por ahí hay marcas que lo están proponiendo para el invierno, hay otras que no, hay otras que lo están migrando para un tema de acentos. En el tema de siluetas, vamos a seguir todavía explorando una gran variedad. O sea, yo siento que la pandemia y los cambios a esta nueva temporada nos ha abierto como la opción de poder tener desde el pantalón campana hasta el skinny que todavía va a continuar, hasta la minifalda que regresa, hasta por ejemplo el blazer que se empieza a proponer en algunas pasarelas, ¿no? Entonces hay como mucho juego. Algo resaltante que yo podría decirte que sé que por ahí van a estar yendo para el invierno es que los procesos en lavandería se van a seguir explorando. O sea, hay mucho tema de estampación en láser, hay mucho tema de embellecimiento dentro de la prenda. Y eso, si bien es cierto, yo lo siento para el mercado europeo que va a continuar, aquí va a depender, porque siempre digo, ¿no? Algo que sucede en macro afuera no necesariamente sucede internamente en nuestro país. Igual que ciertas cosas que suceden acá, afuera de repente ya no suceden. Yo lo veo a veces con ciertos tejidos que afuera ya nadie produce y que nosotros producimos porque el mercado lo consume. Entonces, va a depender mucho de cómo nuestro verano esté avanzando con las tendencias y qué tan recíproco sea de parte del consumidor estas tendencias para ver en el invierno que lo cojan. Y yo creo que hoy en día, como les dije, ¿no? Todo está tan metido en las redes sociales que si antes estábamos globalizados, ahora la gente está dándose seminarios o charlas de tendencia a través de TikTok o Instagram y captando ciertas tendencias. Entonces hay que ver cómo las marcas se adelantan a proponerlo, van midiéndolo y realmente eso nos va a llevar a una evolución de diseño. Yo sí creo que va a haber todavía mucha mayor presencia de procesos agresivos en lavandería, de diferentes siluetas que vamos a ir encontrando y de mucho tema de confección. Y vamos a ver qué marcas también se animan a explorar con siluetas poco usuales con el tema del denim. Por ejemplo, acá ya no lo coloqué porque ya no me iba a dar el tiempo, pero algo que también tuve mucho en mi informe fueron los accesorios con denim. Habían muchas carteras, carteras de, a ver, de tradicionales, como las carteras estilo Y2K que vemos en los diferentes colores, las tenían en denim. Entonces, está, ¿no? Pero hay que ver, como les digo, qué marcas acá lo terminan proponiendo, porque si no, al final tenemos muchas marcas importadas y que importan, ¿no? Entonces, lamentablemente, ellos sí van a traer estas tendencias. Entonces, hay que ahí adelantarnos porque yo creo que el consumidor ya está ávido de querer adquirir estas tendencias. Y una forma en la que vas midiendo esto es cómo se preparan para los conciertos estas generaciones. Sí, Increíble. Customizan todas sus ropas. O sea, sí. se hacen todo el show de ir acorde a eso, ¿no? Entonces, vamos midiendo, yo creo, los primeros meses y acorde a eso apuntamos a tener una tendencia muy alta de embellecimientos y de procesos de lavandería o nos quedamos como todavía medios tibios. Ya. Mira, voy a compartir algo que me pasó el fin de semana. Porque mi nombre es Claudia, yo vivo en Trujillo, pero estuve en Lima. Y por lo general yo me quedo muchas veces en hostels porque es lo que a mí me permite internacionalizar. Y a veces cuando no puedes viajar, pero antes has viajado, pasas es un poco eso y te acerca. Entonces yo conocí a un buen grupo de jóvenes alemanes que justamente se dedican también a esto, a lo que tú hiciste en Alemania, ellos lo hacen aquí, ¿ya? Y ellos van a pasar esa temporada viajando aquí para crear. Entonces eso nos demuestra un poco que seguimos girando todos igual, ¿no? Como planeta.
Así como nosotros necesitamos ir ya al hemisferio norte, ya pues ellos también van girando y vienen en temporadas al hemisferio sur para ver qué llevan para seguir creando. Entonces, sí, desde acá tenemos, porque hay muchísimo material, mucho color, mucho brillo, ya, yo creo que se pueden crear cosas lindas y anticipar también. Totalmente, eso es, anticipar, sin miedo, o sea, midiendo obviamente, ¿no? Porque al final esto es un negocio, pero trata de producir lo mínimo y lo vas midiendo. Si sientes que va teniendo acogida, vale, te mandas con más. Peor es que llegue la competencia, te lo haga primero y luego tú tengas que entrar a la pelea de precios porque todo el mundo lo sacó. Eso pasó con el tie-dye en el 2020. Se había pronosticado desde el 19 y estaba como, tibio, tibio, tibio. Después se disparó y al final los que se demoraron entraron en la pelea de precios. Así es. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Ayelen. Tenemos unas consultas también en el chat de Mary Ramírez. ¿Cuál crees que es la mejor manera de comunicar las tendencias sostenibles al consumidor? Ya, esa también es una muy buena pregunta. Hay dos formas. Una es utiliza tus canales digitales y tus espacios físicos y tus prendas. O sea, yo sé que suena un poco como contradictorio que coloques etiquetas tras etiquetas, pero una buena herramienta puede ser un código QR. No necesitas de repente colocar 20 etiquetas, pero con que coloques una muy llamativa que invite a visitar el código QR y que en el código QR cuentes de manera muy didáctica. ¿Ok? Acá cuando se habla de sostenibilidad hay que entender que no todos manejan el lenguaje técnico. Y si tú les das como una explicación así como muy técnica, muy profesional, ya no lo van a leer. Mientras más didáctico y más sencillo se lo hagas de entender al consumidor, ya tienes ahí ganado mucho. Entonces, que la comunicación se dé en los canales digitales, en los canales físicos, de una forma didáctica, masticada, así como muy lúdica, que todos lo podamos entender. Perfecto, creo que quedó súper claro. Y ya para cerrar, una última pregunta de Lisette Palomino. ¿Hay denim orgánico al 100% orgánico? ¿En Perú puedo comprar denim orgánico? No, al menos yo no produzco denim orgánico, por ahí algún importado de Pakistán o China pueda tener, pero acá nacionalmente tenemos denim sostenible, no orgánico. Listo, perfecto. Muchas gracias, Ayelen. Excelente todo, las respuestas, el público bastante agradecido en los mensajes también. No, gracias a ustedes por la invitación.